¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte solo a todo un reino que ha olvidado a Dios? Un reino que ha cambiado la voz del cielo por el susurro tentador de ídolos sin vida. Un reino donde el nombre del Señor ya no se pronuncia en las calles y sus altares han sido derribados por manos irreverentes. El cielo estaba en silencio, pero los pecados de Israel clamaban. Los días eran áridos, sin sombra, sin alivio, como si la tierra misma hubiera sido condenada al abandono. Las hojas se marchitaban antes de brotar. Los campos se agrietaban como corazones rotos. Los ríos, antes caudalosos, ahora eran apenas cicatrices de barro sobre la piel del desierto. No había agua, no había esperanza, solo un calor insoportable que envolvía al reino como un juicio silencioso. Y en medio de esa desolación, entre los gritos de los profetas de Baal, entre las risas cínicas de un rey que se mofaba de la ley divina, entre los sacrificios vacíos y las fiestas paganas, un hombre emergió del anonimato. Un rostro curtido por el sol, una mirada iluminada por la eternidad, un caminante solitario que traía en sus labios la sentencia de Dios. Elías, un tisbita, un desconocido sin título, sin fama, sin escudo, pero con una palabra que haría temblar el palacio, que haría callar a los dioses falsos, que abriría las puertas del juicio. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y así fue. El cielo se cerró, el polvo se alzó como una nube de muerte y cada día sin lluvia era un eco del llamado divino al arrepentimiento. Este no es solo el relato de un profeta, es la historia de un corazón humano enfrentado al poder de reinos perversos, de un hombre común sosteniendo en sus rodillas el destino de una nación, de un enviado que se atrevió a orar por fuego. Y fue escuchado, porque hubo un día en el que el cielo no solo respondió con lluvia, sino con llamas. Y cuando el fuego cayó, todo Israel supo que el Señor seguía siendo Dios. Este es el comienzo de una historia de valentía, arrepentimiento, milagros y restauración. Una historia de soledad profunda y de gloria celestial. Una historia para los que han perdido la fe y para los que aún esperan la voz del cielo. Que esta historia despierte tu corazón, que este fuego encienda tu alma y que al final te atrevas a hacer esta oración: Señor, haz descender tu fuego otra vez. No fue en un palacio ni en una sinagoga donde apareció por primera vez. No fue entre multitudes ni ante altares consagrados. No fue rodeado de aplausos ni precedido por trompetas, sino en medio del silencio de una nación que se había apartado de su Dios, en medio del juicio de una sequía que aún no había comenzado. Cuando los cielos estaban por cerrarse y el corazón del pueblo se inclinaba ante ídolos que no veían ni oían. Allí, en ese momento preciso de oscuridad espiritual, surgió un hombre sin linaje conocido, sin cargo político, sin estandarte familiar, pero con una palabra encendida por el fuego del cielo. Su nombre, Elías, un tisbita de los moradores de Galaad, un rostro endurecido por el sol y la soledad del desierto, una mirada fija como el monte que lo vio crecer. Una voz como el trueno que anuncia la tormenta antes de que llegue. Pero esta vez su palabra no traía lluvia, sino juicio. Israel estaba bajo el reinado de Acab, un rey que no solo se desvió de los caminos del Señor, sino que provocó la ira divina como ninguno antes que él. Pues no contento con seguir los pecados de Jeroboam, tomó por esposa a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y con ella introdujo en Israel la adoración abierta a Baal, edificando templos paganos. Erigiendo altares idolátricos, corrompiendo al pueblo y exterminando a los profetas del Altísimo. Bajo su dominio, los sacrificios ya no se ofrecían al Dios de Abraham, sino al Dios de la lluvia y la fertilidad. Los altares ya no eran lugares de comunión, sino de abominación. Y la voz de la verdad fue silenciada por decretos, amenazas y persecución. Pero el cielo aún tenía un testigo, uno solo, pero suficiente. Y así Elías se presentó repentinamente ante el trono de Acab. No fue invitado, no fue anunciado, no fue recibido con agrado, pero se paró firme, como quien sabe que detrás de sus palabras no hay opinión, sino orden divina.
Su túnica estaba polvorienta, su rostro firme, su corazón rendido a un solo dueño. Y habló: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y con esa frase corta, pero cargada de eternidad, selló el juicio sobre una nación que había olvidado a su Creador. No hubo respuesta del rey, no hubo defensa de los sacerdotes, no hubo fuego en el altar de Baal, solo silencio. Y Elías desapareció. Elías no huyó, obedeció. Porque tan pronto como la sentencia fue pronunciada, la voz del Señor vino a él y lo dirigió a un lugar secreto, lejos de las miradas humanas, a un rincón olvidado al oriente del Jordán, donde aún corría un arroyo llamado Querit. Y allí, entre piedras y sombra, comenzó una etapa de preparación divina, no para castigar, sino para sostener. Porque el Dios que cierra los cielos también abre caminos de provisión para sus siervos fieles. Allí Elías bebía del arroyo, y cada mañana, cuando la bruma aún cubría la tierra, aves negras descendían del cielo llevando pan y carne. Y cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los montes, los mismos cuervos volvían con el alimento del día. Era una escena que desafiaba la lógica, que humillaba al orgullo humano, que recordaba que el poder de Dios no se limita a lo visible, ni a lo aceptado, ni a lo comprensible. Los días pasaban y mientras en las ciudades el pueblo clamaba a Baal sin recibir respuesta, mientras los campos se agrietaban y el ganado moría, mientras los pozos se secaban y los rostros se endurecían de desesperación, Elías permanecía en silencio, oculto por la mano de Dios, alimentado por criaturas impuras, pero obedientes, sostenido no por riquezas ni por fama, sino por una fe que había aprendido a confiar. Incluso cuando todo parecía detenerse. Pero el arroyo un día dejó de fluir. El agua cesó y no porque Dios hubiera fallado, sino porque era tiempo de avanzar. Una nueva instrucción descendió del cielo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y otra vez, sin preguntar, sin resistirse, sin temer, Elías se levantó y partió hacia territorio enemigo, hacia una ciudad pagana, hacia una viuda sin recursos. Porque cuando Dios ordena, los caminos más improbables se transforman en senderos de milagro. Pero eso es parte de la próxima escena. Elías había obedecido. Se levantó del arroyo seco, dejó atrás el silencio de Querit y emprendió camino hacia Sarepta, una ciudad extranjera situada en tierra de Sidón, región dominada por la misma cultura pagana que había corrompido a Israel. En una región que, a los ojos del pueblo, estaba lejos de la protección divina, lejos de las promesas hechas a los patriarcas, lejos del monte donde Dios se reveló a Moisés. Pero para Elías, que aprendía a caminar guiado por la voz de Dios y no por las apariencias, cada paso era un acto de fe, una declaración de confianza absoluta en que el Señor, aun en medio del terreno más hostil, podía abrir puertas de sustento y de milagro. La sequía ya era insoportable. El polvo flotaba en el aire como un lamento constante. Las ciudades olían a desesperación. Las fuentes eran solo recuerdos. Y aún así, mientras muchos morían buscando respuesta en ídolos, Elías avanzaba hacia una viuda, una mujer que no tenía nombre ni posición, que no conocía las Escrituras, pero que había sido escogida por Dios para sostener al profeta en la estación más difícil. Cuando Elías llegó a la entrada de Sarepta, sus ojos se fijaron en una figura delgada, encorvada por el peso de la miseria, recogiendo leña junto al camino. Su rostro estaba demacrado, sus ropas rotas, su andar lento. Era ella la señal del cielo. No llevaba cetro, ni corona, ni provisiones abundantes, solo tenía un puñado de harina, unas gotas de aceite y un hijo cuyo estómago vacío era su única preocupación. Y entonces la fe del profeta se mezcló con la fe temblorosa de una madre extranjera y lo imposible comenzó a gestarse. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, dijo Elías como quien prueba el terreno del corazón. Y mientras ella iba a buscarla, añadió con suavidad pero firmeza, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Ella se detuvo,
lo miró con tristeza y respondió con la crudeza de quien ya ha perdido toda esperanza: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La sequía no solo había secado los ríos, también había secado el ánimo. Pero Elías no vaciló. Porque aquel que ha visto cuervos traer pan cada mañana, sabe que no depende de las circunstancias. No tengas temor, le dijo, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces algo se rompió dentro de ella. Tal vez una incredulidad antigua, tal vez una pared de duda, tal vez la resignación, pero por alguna razón esa viuda obedeció. Hizo lo que Elías le dijo. Preparó la torta y cuando volvió a mirar la tinaja, la harina seguía allí y el aceite no había bajado. Y así fue día tras día, mientras afuera los niños morían de hambre, mientras los campos eran abandonados, mientras el juicio seguía cayendo sobre Israel. En aquella humilde casa en Sarepta, una madre, un hijo y un profeta comían cada día con alimento multiplicado por la palabra de Dios. Pero el milagro no detuvo la prueba, porque una mañana, sin aviso, sin causa visible, el niño de la viuda cayó enfermo y murió. Y el grito desgarrador de la madre resonó en las paredes de barro. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Elías sintió en el alma el peso de ese clamor. El mismo que oró para que no lloviera, el mismo que vio cuervos obedecer. El mismo que creyó en la provisión del aceite, ahora subía con el niño muerto en brazos, lo llevó a la habitación donde él mismo descansaba, lo puso sobre su lecho y allí, postrado con el corazón quebrado, levantó su voz. Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Y entonces se tendió sobre el niño 3 veces y clamó con todo el peso de su alma: Señor, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el cielo, que había guardado silencio por 3 años, respondió. La vida volvió al cuerpo del niño. El aliento recorrió otra vez sus pulmones. Sus ojos se abrieron. Elías lo tomó, lo llevó abajo, se lo entregó a su madre y dijo con una voz temblorosa, pero llena de gloria: tu hijo vive. Y entonces la mujer, que antes solo obedecía con duda, ahora creyó con certeza: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Y allí, en esa casa olvidada, en esa tierra extranjera, en esa estación de ocultamiento, Elías aprendió que los milagros no siempre ocurren en plazas públicas, que la fe no siempre es fuerte desde el inicio. Que la obediencia muchas veces camina en silencio y que incluso en los días más oscuros, Dios sigue obrando. El desafío en el Carmelo. El sol comenzaba a inclinarse sobre los cielos de Samaria cuando la voz del Señor volvió a resonar en el corazón del profeta que había vivido oculto durante años, no con un susurro apacible como el que vendría más adelante, sino con la firmeza de quien da una orden que no admite demora ni discusión. Ve, muéstrate a Acab, porque haré llover sobre la faz de la tierra. Y así Elías se levantó. No como fugitivo, ni como mendigo, ni como víctima del poder humano, sino como un enviado que conoce la hora precisa del juicio y la misericordia. Caminó con paso firme entre los pueblos sedientos, entre los campos resquebrajados, entre los ecos de idolatría que aún subían hacia cielos cerrados. Hasta que el rey lo vio y en lugar de caer de rodillas lo recibió con burla amarga y acusación en los labios: ¿eres tú el que turba a Israel? Pero Elías, que no había sido llamado para agradar al trono de los hombres, sino para restaurar el altar del cielo, respondió con voz fuerte, sin temor y sin titubeos: no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre al dejar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales.
Y entonces, frente al rey, el profeta lanzó un desafío que resonaría por generaciones. Envía, pues, y convoca a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Y Acab, atrapado entre el juicio que lo consumía y la autoridad profética que no podía refutar, obedeció. El Carmelo se convirtió en un escenario sagrado, alto, solemne, testigo silencioso de siglos, mientras el pueblo subía desde los valles, confundido entre la expectativa y el miedo. Entre la tradición olvidada y los ídolos recién levantados. De un lado se alzaban los profetas de Baal, vestidos de colores, perfumados de arrogancia, rodeados de gritos, danzas y superstición. Del otro, solo un hombre, sin escolta, sin sacerdotes, sin armas, pero con la verdad ardiendo en los huesos. Elías miró a la multitud y con voz grave, clara, sostenida por la eternidad, pronunció las palabras que atravesaron la conciencia del pueblo como cuchillo afilado: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no respondió palabra. Entonces el profeta propuso una prueba, no para entretener, no para exhibirse, sino para que la verdad descendiera con fuego. Denos 2 bueyes, que los profetas de Baal escojan uno, lo preparen y lo pongan sobre la leña sin fuego debajo. Yo haré lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal danzaron, gritaron, invocaron y clamaron: Baal, respóndenos. Repetían una y otra vez, pero no hubo voz ni respuesta, ni quien oyera. Y al llegar el mediodía, Elías los miró con ironía serena, con la seguridad de quien conoce al Dios vivo, y dijo: griten más fuerte. Porque, quizás, vuestro Dios está meditando o tiene trabajo, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos, desesperados, comenzaron a cortarse con cuchillos. La sangre corrió. Los rostros se deformaron por el dolor y la frustración, pero el altar permanecía seco, frío, muerto. Elías esperó, no se apresuró, porque el tiempo del hombre debe agotarse para que se manifieste el tiempo de Dios. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar del Señor, un altar que estaba derribado, olvidado, cubierto de polvo como la fe de Israel. Y comenzó a reconstruirlo piedra por piedra, una por cada tribu de Jacob, como recordatorio de la alianza que aún vivía, aunque el pueblo la hubiera traicionado. Colocó la leña, preparó el sacrificio y luego, como para asegurarse de que nadie creyera que el fuego sería fruto de artificio, ordenó que se llenaran cántaros de agua y se derramaran sobre el altar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El sacrificio chorreaba, la zanja se llenó, todo estaba empapado. Entonces Elías alzó su rostro al cielo y no gritó, no bailó, no se hirió, solo oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres el Señor y que tú haces volver su corazón. Y de inmediato el cielo, que por 3 años había guardado silencio, rugió con gloria. Descendió fuego, no como chispa ni como relámpago, sino como una llamarada santa, como un juicio que purifica, como una respuesta que no deja duda. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Y todo el pueblo cayó rostro en tierra y gritó con voz temblorosa, quebrada, adoradora: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Aquel día Israel recordó quién era su Dios. El silencio que siguió al fuego fue más profundo que cualquier grito, más revelador que cualquier discurso. Porque cuando el cielo habla con llamas no hacen falta argumentos ni explicaciones. Y ese día sobre el monte Carmelo, cuando el altar restaurado fue consumido y el pueblo cayó rostro en tierra, reconociendo con temor reverente que el Señor era y seguía siendo Dios. Algo cambió en la atmósfera espiritual de Israel, algo invisible, pero real, algo que abría una puerta que había estado cerrada durante 3 años y medio de juicio.
Y mientras los profetas de Baal eran ejecutados junto al arroyo de Sison como señal de purificación, como acto de justicia divina que no admite mezcla con lo profano. Elías sabía que aún quedaba una última palabra por cumplir, porque no solo había dicho que el fuego caería, también había dicho que la lluvia volvería. Y entonces el profeta habló con el rey Acab, aquel mismo que lo había perseguido, acusado, odiado, pero que ahora estaba sin argumentos ante el poder del Altísimo. Y le dijo con solemnidad profética, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pero el cielo seguía despejado. No había nubes, no había viento, solo un silencio pesado, expectante, como si la tierra entera estuviera conteniendo el aliento. Y mientras Acab subía al banquete, Elías se dirigió a la cima del Carmelo, no para contemplar el paisaje, no para jactarse del milagro, sino para postrarse, para orar, para clamar por el cumplimiento de la promesa. Elías se inclinó hasta la tierra, puso su rostro entre las rodillas, se hizo pequeño, invisible, como quien reconoce que ni el profeta más fiel puede hacer llover sin la intervención del cielo. Y mientras oraba en lo secreto, envió a su criado con una instrucción clara, sube ahora y mira hacia el mar. El criado fue, miró y regresó con un informe que no cambiaba nada, no hay nada. Y Elías no se inmutó. Vuelve. Y así fue. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 y cada vez el mismo silencio, el mismo cielo sin señales, el mismo mar sin nubes. Pero Elías no se detuvo, porque la fe que sostiene una promesa no depende de lo visible, sino de la voz que la pronunció. Y a la 7ª vez, el criado regresó y sus palabras fueron distintas, no grandes, no triunfantes, pero suficientes, una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Y entonces Elías se levantó porque sabía que la señal más pequeña, cuando viene de Dios, contiene en sí la plenitud de lo prometido. Y habló con urgencia al rey, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y mientras Acab descendía hacia Jezreel, el cielo comenzó a cambiar. Primero fue un viento, después las nubes se juntaron, luego el estruendo de los truenos y por fin la lluvia cayó. No una llovizna, no unas gotas, sino un aguacero, una bendición desbordada que empapó los campos sedientos, que limpió los rastros del juicio, que hizo cantar a la tierra, que hizo levantar los ojos del pueblo y recordar que el mismo Dios que juzga también restaura. Y en medio del estrépito de la lluvia, algo sobrenatural sucedió. La mano del Señor vino sobre Elías y el profeta, aquel que había confrontado al rey, reconstruido el altar, orado por fuego y clamado por lluvia, ahora corrió. Sí, corrió delante del carro real como señal de que el siervo del Señor va adelante, como testigo viviente de que el reino solo puede avanzar bajo la dirección divina y como símbolo de que la obediencia precede a la victoria. Elías, empapado por la lluvia que él mismo había profetizado, con los pies golpeando la tierra mojada, con el corazón ardiendo por la fidelidad de su Dios, corría delante del rey que lo había perseguido, no como esclavo, no como adversario, sino como testimonio viviente de que el Señor sigue reinando sobre Israel. Y así terminó ese día, un día que comenzó con sequía, continuó con fuego y cerró con lluvia, un día que marcó la diferencia entre la idolatría y la verdad, entre el silencio y la respuesta, entre el corazón dividido y la adoración restaurada. Un día en que el cielo habló y la tierra escuchó. Elías había visto el fuego descender desde el cielo. Había visto al pueblo postrado confesando que el Señor era Dios. Había corrido delante del carro del rey bajo una lluvia que ponía fin a una sequía devastadora. Y sin embargo, apenas unas horas después, se encontró solo, perseguido, quebrado, huyendo hacia el desierto con el alma desgastada. Como si todo lo vivido en el Monte Carmelo no hubiera sido suficiente para sostener su fe ante la amenaza de una sola mujer. Porque Jezabel, al enterarse de lo sucedido, no se humilló como el pueblo, no cayó de rodillas como los testigos, no reconoció el poder del Altísimo como lo hizo Acab. En cambio, llenó su corazón de furia, endureció aún más su espíritu y envió un mensaje al profeta con palabras que eran como puñales.
Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Y Elías, el mismo que había enfrentado a centenares de falsos profetas, el mismo que había desafiado al rey, el mismo que había orado hasta que el cielo respondiera, tuvo miedo y huyó. Se levantó, dejó atrás el norte, atravesó Judá y se internó en el desierto, no por cobardía, sino porque el corazón humano, incluso el más fuerte, también sangra, también se agota, también se rompe. Y allí, bajo un árbol solitario, una retama que no ofrecía sombra suficiente para el cuerpo, pero que se convirtió en refugio para el alma, Elías se desplomó y lloró, pero ya no con esperanza, ni con fuego, ni con clamor profético. Oró con el peso del cansancio, con el sabor amargo de la frustración, con la voz temblorosa del que ha dado todo, pero siente que no ha logrado nada. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se acostó y durmió, no para descansar, sino para rendirse, no para reponer fuerzas, sino para olvidar el dolor. Pero Dios no lo abandonó. Porque el mismo que responde con fuego también consuela con ternura. El mismo que cierra el cielo también se inclina para tocar al abatido. El mismo que exige obediencia también sostiene al que ya no tiene fuerzas para seguir. Y entonces un ángel tocó a Elías, no con violencia, no con reproche, sino con delicadeza, levántate y come. Junto a su cabeza había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Sustento en medio del desierto, gracia en medio del quebranto. Elías comió, pero no dijo nada. No preguntó, no se emocionó, no se levantó lleno de fe. Volvió a acostarse como quien no ve sentido en seguir. Y por segunda vez el ángel lo tocó, levántate y come, porque largo camino te resta. Y entonces esa frase penetró en lo profundo. Porque a pesar del cansancio, del miedo, del silencio, del dolor, Dios no había terminado con él. Elías se levantó, comió y, fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. No era solo una cueva en una montaña, era el mismo lugar donde siglos atrás Moisés había visto la zarza ardiendo, el mismo monte donde se entregó la ley, el lugar donde Dios hablaba, no con ruido, sino con gloria. Y allí Elías entró en una cueva y pasó la noche hasta que la voz de Dios lo buscó, no como trueno, no como fuego, sino con una pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta, con el corazón aún herido, respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era un grito ahogado, un lamento de quien se siente el último, el olvidado, el inútil. Pero Dios no lo reprendió, solo lo llamó a salir, a estar de pie, porque aún tenía algo que mostrarle. Y esa escena queda para el siguiente susurro. La cueva era oscura, silenciosa, fría, pero no más que el alma del profeta que se refugiaba en su interior. Un hombre que había visto milagros imposibles, que había orado por fuego y por lluvia, que había sido sostenido por cuervos y alimentado por ángeles y, sin embargo, ahora se escondía agotado, quebrado, temiendo por su vida. No por falta de fe, sino porque hasta los más fuertes necesitan saber que no están solos, que su voz no ha sido en vano, que el Dios al que sirven aún camina con ellos en medio de la noche. Y fue en ese lugar, en esa cueva tallada por los siglos, sobre las rocas del Horeb, donde la voz de Dios volvió a sonar, no como estruendo celestial, no como fuego devorador, sino como una pregunta que corta más profundo que la espada, ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta, con voz temblorosa, cargada de decepción, de dolor, de frustración acumulada, respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era un grito del alma, no una excusa, sino una súplica desesperada por sentido, por compañía, por consuelo, porque no hay batalla más difícil que aquella que se libra en el silencio interior del corazón.
Cuando todo parece haber perdido propósito y hasta el llamado más santo se siente como un peso imposible de cargar. Pero Dios en su infinita sabiduría no respondió con sermones, ni con acusaciones, ni con reproches, sino con una invitación: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y entonces algo comenzó a suceder. Primero, un viento grande y poderoso desgarró los montes, quebró las peñas, como si el universo entero respondiera a una orden de juicio, como si las rocas gritaran por la angustia de un profeta. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra. La montaña tembló bajo sus pies, como si el mismo Sinaí recordara su estremecimiento antiguo. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardiente iluminó la oscuridad, no el fuego del Carmelo, sino una llama que consumía sin explicación, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y por fin, después del estruendo, del temblor, del resplandor, un silbo apacible y delicado, un susurro que no se impone, que no grita, que no hiere, pero que atraviesa la carne y el alma como si llevara dentro la ternura de un padre, un soplo que acaricia donde otros solo empujan, un murmullo que contiene la voz que creó los cielos. Y en ese momento Elías entendió, cubrió su rostro con su manto, salió de la cueva lentamente y se quedó de pie, temblando no de miedo, sino de reverencia. Porque comprendió que el Dios que había respondido con fuego en el Carmelo era el mismo que ahora respondía con un susurro. Que el poder del Altísimo no siempre se revela en los milagros estruendosos, y quizás sobre todo sobrenaturales que asombran a las multitudes, silencioso donde solo hay espacio para dos voces, la que ama y la que escucha. Entonces, por segunda vez, la voz volvió a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, con el corazón aún herido, pero ya tocado por la presencia, repitió la misma respuesta. Pero esta vez algo era diferente, porque ahora no hablaba desde la desesperación, sino desde la transparencia. Ya no pedía morir, sino ser escuchado. Ya no reclamaba, sino que se ofrecía otra vez. Y el Señor respondió, no con castigo, no con quejas, no con señales, sino con una nueva misión: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar. Y entonces el profeta entendió que no estaba solo, que aún quedaban miles que no se habían doblado ante Baal, que el plan de Dios no había terminado, que su voz aún tenía propósito, que su llamado aún estaba vivo. Porque en el susurro Dios restauró lo que el miedo había quebrado. Y en el silencio, Dios habló más fuerte que en el fuego. Había llegado el tiempo, no un final trágico como el de tantos hombres perseguidos por causa de la verdad. No un suspiro en el lecho de muerte, como los ancianos que se despiden con historias inacabadas. No una desaparición silenciosa como la de quienes mueren en anonimato. No. Lo que aguardaba a Elías era un desenlace distinto, inesperado, glorioso, un clímax escrito por la mano de Dios desde la eternidad, reservado no para honrar al hombre, sino para señalar la eternidad del propósito. La continuidad del llamado, la fidelidad de aquel que no olvida a los suyos, ni cuando su tarea en la tierra se ha completado. Elías había descendido del Horeb con nuevos mandatos, no porque necesitara demostrar más, ni porque su valor dependiera de nuevas hazañas, sino porque el legado de un profeta no se mide por el número de milagros que realiza, sino por la capacidad de transferir obediencia, de formar a quien continuará el fuego, de sembrar semillas que ardan cuando sus pies ya no pisen la tierra. Y así entre caminos de polvo y cielos limpios se dirigió hacia Abel Mehola, donde lo esperaba un joven llamado Eliseo, un trabajador del campo, alguien que no portaba vestiduras sacerdotales ni corona de linaje, pero cuyo corazón ya ardía con una inquietud que solo el cielo sabe provocar. Elías lo vio entre los surcos guiando 12 yuntas de bueyes, ocupando el lugar del último en la fila, una señal silenciosa de humildad, de entrega, de esfuerzo sin aplauso y sin pronunciar palabra, sin dar explicación. Sin ceremonia ni discurso, se acercó y lanzó sobre él su manto.
Ese acto en apariencia simple cargaba el peso de una unción profética que había desafiado reyes, confrontado ídolos, cerrado los cielos, hecho descender fuego, multiplicado aceite, resucitado muertos y sobrevivido al odio de una reina. Y ahora pasaba de unos hombros desgastados por el tiempo a los de un joven que recién comenzaba a entender lo que significaba cargar no solo el símbolo, sino la responsabilidad de hablar en nombre del Altísimo. Eliseo sintió en su carne la electricidad de aquel gesto. Se detuvo, corrió tras el profeta y pidió tan solo poder despedirse de sus padres, pero en su corazón ya había comprendido que nada volvería a ser igual. Y por eso, sin vacilar, regresó. Tomó la yunta, sacrificó los bueyes, rompió el arado, cocinó la carne sobre la madera que antes lo ataba a su rutina y con cada acción gritaba al mundo que su antigua vida había terminado, que no había regreso. Que el manto sobre sus hombros pesaba más que cualquier pasado. Desde aquel día, Eliseo no fue un siervo común ni un aprendiz de paso. Se convirtió en la sombra del profeta, en su compañero de silencio, en su discípulo atento, en sus ojos cuando nadie más entendía, en sus pasos cuando los caminos se alargaban. Y aunque los textos no nos narran todos los días compartidos entre ambos, se puede sentir entre líneas el vínculo forjado entre el que enseña con la experiencia y el que aprende con reverencia. Porque el verdadero legado no se impone con poder, sino que se imparte con presencia. Pasaron los años y llegó el día que hasta los cielos aguardaban, el día en que el hombre que no probaría la muerte sería arrebatado. Y ese día no llegó con ruido, ni con anuncio real, ni con trompetas humanas, sino con una certeza interna, un temblor suave que sacudía los corazones sensibles. Porque todos los hijos de los profetas sabían, Eliseo lo sabía, Elías lo sabía. Y aún así nadie comprendía completamente lo que estaba por suceder. Desde Gilgal hasta Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Elías caminaba con determinación y Eliseo no lo dejaba solo. Porque el que desea una doble porción no se queda en el punto de partida, no se acomoda a la distancia, no se conforma con escuchar lo que otros cuentan, sino que decide cruzar cada etapa, aunque no entienda, aunque no vea, aunque duela. Y en cada estación los profetas preguntaban, ¿sabes que hoy el Señor quitará a tu Señor de sobre ti? Y Eliseo, con los ojos húmedos, pero firmes, respondía, sí, lo sé. Callad. Hasta que llegaron al Jordán. Y allí, como un eco del pasado, Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas y el río se abrió. Pasaron en seco, no solo sobre la tierra, sino sobre una línea invisible que separaba lo natural de lo sobrenatural, lo terreno de lo eterno. Y al llegar al otro lado, el profeta se detuvo, giró hacia su discípulo y con la calma de quien ha cumplido su carrera, dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y Eliseo, con la mirada fija y el alma ardiendo, respondió sin dudar, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías lo miró y vio más que ambición. Dio un corazón dispuesto, una fe profunda, una hambre santa por continuar la obra. Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea arrebatado, te será concedido. Y de pronto el cielo se rasgó. Un carro de fuego con caballos de fuego descendió, no como metáfora, no como visión abstracta, sino como una manifestación literal del honor divino hacia un siervo que había caminado en obediencia. Que había enfrentado al poder humano con la verdad eterna, que había clamado cuando todos callaban, que había permanecido fiel cuando otros se rendían. El carro separó a los dos y Elías subió envuelto en un torbellino, elevado, sin dolor, sin enfermedad, sin sepultura. Eliseo gritó con el corazón roto, con la voz de quien pierde un padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y cuando todo se volvió silencio, vio que el manto había caído, no el símbolo, sino el llamado. Lo tomó, volvió al Jordán y al golpear las aguas no oró como antes, no gritó con temor, solo dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Porque cuando un legado es real, el mismo Dios que caminó con el maestro camina con el discípulo.
Porque el fuego no termina con la vida de un hombre, sino que continúa en la fidelidad del siguiente. Elías no murió, fue arrebatado. Su cuerpo no fue enterrado, fue glorificado. Su voz no se apagó, fue multiplicada en Eliseo. Y siglos más tarde, en una montaña llamada de la Transfiguración, cuando Jesús resplandeció en gloria delante de sus discípulos, entre la nube apareció Moisés y junto a él Elías, porque Dios no olvida a los suyos. Porque los que son fieles jamás desaparecen. Elías no fue un héroe sin grietas, no fue un gigante sin temores, no fue un profeta perfecto, pero fue un hombre fiel. Fiel en medio de la idolatría, fiel cuando nadie escuchaba, fiel cuando el fuego cayó del cielo, fiel cuando la lluvia regresó y también fiel cuando su alma se quebró bajo un árbol en el desierto. Porque la fidelidad no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión de levantarse una y otra vez cuando todo alrededor dice que es mejor rendirse. Su vida no fue una línea recta de milagros, fue una montaña de emociones humanas, de confrontaciones espirituales, de silencios largos y palabras incendiadas. Una vida marcada por la presencia de Dios en cada estación, en el arroyo donde los cuervos lo alimentaron, en la casa de una viuda extranjera, en la cima del Carmelo, en una cueva escondida. En la cima de una montaña desde donde fue arrebatado sin conocer la muerte. Y mientras su historia se desvanece entre las nubes que lo llevaron al cielo, su legado permanece sobre la tierra, no como un recuerdo romántico de tiempos gloriosos, sino como un llamado urgente para esta generación que aún necesita ver altares restaurados, voces que no teman a reyes, hombres y mujeres que se levanten con fuego en los huesos y fe en el corazón. Porque Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, y el cielo se cerró y volvió a orar y la lluvia descendió. Esa misma fe sigue disponible. Esa misma unción no ha sido retirada. Ese mismo Dios sigue buscando profetas. Tal vez no haya un monte Carmelo esperándote, ni un carro de fuego descendiendo, pero hay una ciudad que necesita verdad, una familia que necesita restauración, un altar que clama por ser reconstruido. Y Dios sigue preguntando como en los días antiguos, ¿qué haces aquí? Que esta historia despierte el fuego en tu interior. Y si alguna vez tu fe se cansa, recuerda, el susurro de Dios aún habla. Y el cielo